Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Bueno, yo soy Laura Zambrini, socióloga de la moda, y les doy las gracias por acompañarnos en este nuevo encuentro del ciclo Así Trabajamos, que está organizado por la Red Modalia desde la colección del traje argentino del Museo Histórico Nacional. Este es un espacio en el que buscamos abrir las puertas a los talleres y a las áreas técnicas de los museos para conocer un poco más de cerca aquellos saberes, oficios, prácticas que hacen a la conservación del patrimonio textil e indumentario, y que quizás no tenemos la oportunidad muy seguido de poder estar en contacto con todo este universo. Así que bueno, hoy tenemos el gusto de conversar con el equipo del taller de conservación del Museo de la Diplomacia Argentina, Laura Solazzi y Desiree Chaure. Laura es licenciada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, con una diplomatura en Archivística y Gestión Cultural, y Desiree es maestranda en Gestión de la Cultura y licenciada en Relaciones Internacionales. Ellas vienen desarrollando un trabajo, la verdad que es muy valioso, con piezas textiles y con objetos que llevan marcas de nuestra historia, ¿no? Vinculadas a las relaciones diplomáticas e incluso a gestos simbólicos desde el propio Estado. Así que bueno, nuevamente gracias por estar, y si les parece les cedo la palabra a Laura y a Desiree para que nos cuenten cómo es trabajar en un museo de la diplomacia y qué desafíos enfrentan llevando adelante el taller de conservación. Así que bueno, los escuchamos. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, bienvenidas. Somos todas mujeres, no hay ningún caballero acá presente, no sé, en el Zoom. Muy bien. Bueno, yo les voy a contar un poquito, les voy a hacer una breve introducción del Museo de la Diplomacia. No sé si alguna vez habrán escuchado sobre este museo. Fue creado en la década del 70. Ahí pueden leer cuál es nuestra misión. Es un texto un poco complejo porque, bueno, es de hace varios años, pero básicamente lo que dice es que nuestra misión es preservar y difundir el patrimonio histórico-cultural de la Cancillería, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es decir, que está muy vinculado a las relaciones diplomáticas. De ahí nuestro nombre, ¿sí? El Museo de la Diplomacia, de las relaciones exteriores de la Argentina con el resto de los países del mundo. ¿Dónde estamos? Bueno, antiguamente el museo estaba en un edificio que dependía del ISEN, que es el Instituto del Servicio Exterior de la Nación, la Escuela de Diplomacia. Cuando se construye la nueva Cancillería, que es un edificio que está en Esmeralda 1212, que ahí lo ven en la fotografía, se decide trasladar el museo al Palacio San Martín, ¿sí? Antiguamente conocido como el Palacio Anchorena, que es donde estamos aquí los presentes. Este palacio fue declarado Monumento Histórico Nacional en el año 97 y el museo se traslada en el 2003. Por eso es que ahí también nuestra función pasa a ser la protección, ¿sí?, de este palacio, de esta nueva sede, que además de ser sede del museo, es la sede protocolar de la Cancillería. Todos los grandes eventos diplomáticos se llevan a cabo acá en el palacio. Muy bien, a ver si puedo pasar. Oh, ¿cómo es la colección? Como verán, es muy variada, sí tenemos diferentes tipos de materialidades. Hay desde fotografías y documentos, también hay álbumes, tenemos lo que es óleo, grabado, sí, pintura, y también tenemos instrumentos de medición, que son los que se utilizaron en las campañas de demarcación limítrofe. Algunas máquinas y utilitarios, como ven ahí, un tintero con el que se firmó, por ejemplo, el primer tratado con Brasil, o máquinas cifradoras de la Guerra Fría, así que utilizaban los clavistas para todo lo que era el secreto y la reserva. Bueno, y en la fotografía van a ver uno de los obsequios de cortesía más interesantes. Los obsequios son objetos que se entregan en el marco de las relaciones diplomáticas cada vez que hay una reunión. Cada país lleva algo representativo de su cultura, de su historia. En Argentina, por supuesto, llevamos siempre mates, ponchos. En este caso, lo que ven ahí es una lámpara de aceite romana, ¿sí? Del Imperio Romano. Imagínense los años que tiene este objeto, que ha sido regalado a la Argentina por el gobierno de Israel, por ejemplo. Así que tenemos una materialidad muy grande, y también tenemos una de la gran parte de la colección que es el textil, ¿sí? Los objetos textiles. Y ahí tenemos uniformes diplomáticos, que hoy vamos a tratar ese tema. Tenemos, por ejemplo, valijas diplomáticas con decoraciones extranjeras
de diferentes países del mundo que fueron entregados a diplomáticos argentinos. Me voy apurando. Sí, sí, eran apagar esas de ahí. Muy bien. Esas dos. Bueno, acá tenemos las exposiciones. En el museo tenemos exposiciones temporales y permanentes. En la imagen van a ver algunas de las permanentes, comunicaciones internacionales, los que están presentes hoy acá lo pudieron observar. Son todas máquinas, por ejemplo, máquinas de escribir, telégrafos, máquinas cifradoras que se usaron durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. También tenemos la muestra de ceremonial y protocolo. En esta muestra es donde se enmarca el famoso uniforme diplomático, que también hoy puede observarse. Y bueno, algunas otras exposiciones permanentes, no me voy a exceder mucho más. Después tenemos las temporales. Estas se suelen hacer 2 o 3 veces al año y generalmente se hacen para el inicio de relaciones diplomáticas, para los aniversarios. Entonces, en la primera imagen van a ver una exhibición que se hizo en base al inicio de relaciones con Irlanda. En Argentina tenemos una comunidad irlandesa bastante grande y fuimos uno de los primeros países en reconocer su independencia del Reino Unido. Después tenemos otra imagen del inicio de relaciones con Armenia. No sé si hay alguno que sea de la colectividad, que también es muy grande en nuestro país, y aquí se exhibieron textiles, al igual que la imagen de la derecha, que van a ver que hay distintos vestidos, ¿sí? Esta la hicimos el año pasado, conmemorando el inicio de relaciones de Argentina con la ASEAN, que es la Asociación de Sudeste Asiático, ¿sí? De los países que conforman el Sudeste Asiático, y las embajadas que están presentes acá en la Argentina, lo que hicieron es darnos en préstamo algunas vestimentas tradicionales de Vietnam, Tailandia, Malasia, Filipinas y Indonesia. Ahí van a ver algunas imágenes y también se exhibieron distintos textiles porque la producción en el sudeste es muy variada, ¿sí? E histórica también. Pero bueno, más o menos para que tengan una idea, ahora sí vamos con la parte interesante. Le voy a ceder la palabra a mi compañera Laura para que empiece el taller. Muy bien. Bueno, yo me encargo de toda la gestión de conservación del patrimonio y restauración. Hoy vamos a hablar un poco de cómo tuvimos que abordar el trabajo del museo eh, desde sus inicios, porque en cuanto a conservación, mucho trabajo trabajando, un gran avance y ya qué hacer que no tiene trabajo de conducción previo y cómo podemos hacer de forma dentro de todo sencilla y económica como para acondicionar el patrimonio y que no se siga deteriorando, que es la idea que ustedes se lleven. Bien, pero acá no sé, ahora vas. Bien, esto es una frase muy cortita, pero la quería traer a colación porque me parece que define mucho la ecuación con la que batallamos los conservadores. Dice la conservación es la actividad que consiste en adoptar medidas para que un bien determinado experimente el menor número de alteraciones durante el mayor tiempo posible. O sea, es la ecuación con la que nosotros trabajamos, retrasando el deterioro, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con la conservación de piezas físicas, en este caso textiles, que sabemos que van a terminar deteriorándose en algún momento, pero nosotros, nuestro objetivo como conservadores es aplicar estrategias desde lo externo, desde el medio ambiente, hacia los materiales que están en contacto directo con las piezas para retrasar el deterioro. Sí, o sea, es una batalla perdida contra el tiempo, pero que nuestra ganancia es lograr que duren muchos más años para las generaciones futuras. Siguiente. Bien, bueno, acá es un poco, lo voy a decir como muy por arriba, pero es básicamente el trabajo que llevamos adelante en el taller de conservación del museo. Básicamente trabajamos sobre la preservación material de estos bienes patrimoniales que corresponden a la colección del museo para buscar su estabilidad, ¿sí? Nosotros, el trabajo de conservación preventiva es integral y habla sobre el total de la colección, tanto en reserva como en exhibición. Y cuando hablamos de restauración, vamos a ver que vamos a hablar sobre algo muy puntual, sobre una pieza específicamente. Bueno, dentro de las tareas de conservación, no, sigue, Sí. sí. Dentro de las tareas de conservación preventiva tenemos la documentación, cada pieza tiene su ficha,
con los datos técnicos de la pieza, el estado de conservación actual, un registro fotográfico que nos permite ir también analizando la evolución del estado de conservación de las piezas. Y si vemos algo extraño, podemos recurrir a nuestro archivo y ver con fotografías actualizadas qué es lo que sucede con esta pieza. Para. Ok. También hacemos limpiezas sobre los objetos, en este caso sobre los textiles estamos hablando en particular, y hacemos reportes también de la limpieza que realizamos. Cada cosa que vamos a hacer sobre los objetos, nosotros los documentamos, pensando también en la generación futura de conservadores para que ellos tengan un testimonio escrito y fotográfico de lo que hicimos con las piezas, que es algo que recién esta generación está empezando a formar, porque antiguamente no sucedía. Em, pero bueno, lo importante de todo esto es siempre respetar la historicidad de las piezas, es decir, nosotros no vamos a hacer ni falsos históricos, ni a manipular en exceso la intervención, digamos, de las piezas, porque estaríamos borrando signos del tiempo y de lo que atestiguó esa pieza puntualmente, ¿no? O sea, vamos a tratar de apuntar nuestros tratamientos a la conservación preventiva. Ahora sí. Esta es unas imágenes que sacamos actualizadas. Este es nuestro espacio de trabajo actualmente, es taller y reserva. Esto es algo que vamos a tratar de cambiar en el futuro porque lo ideal es que el taller y la reserva sean espacios separados. Por eso ustedes van a ver que tenemos muchas barreras, como se ven en las imágenes, de cortinas, cajas y barreras primarias y secundarias se le llaman, para proteger a los objetos del medio ambiente. La idea es que sean espacios separados porque nosotros habitamos el espacio de taller, también generamos, digamos, modificamos el espacio y generamos cierta suciedad simplemente por estar y permanecer, y también por trabajar con los objetos. Cuando tenemos que hacer un determinado tratamiento o una limpieza del objeto, vamos a remover suciedad, vamos a trabajar con ese objeto modificando el ambiente, y lo que nosotros no queremos es que eso sea una contaminación cruzada con las piezas que están en reserva. Entonces, para convivir en ambos espacios, tenemos muchas barreras para también, por ejemplo, cuidarlos de la luz. La luz genera un deterioro acumulativo e irreversible. Es como nuestra piel el sol, lo mismo pasa con los objetos. Van a recibir la energía de la luz y van a pasar muchas cosas como que pérdida de color, también se van a deteriorar químicamente los materiales, y bueno, un montón de cosas que pasan que no queremos. Así. Bueno, acá hay como distintas imágenes de lo que son tareas de conservación preventiva. Estas manos pertenecen a nuestras practicantes de conservación. Por suerte tenemos un convenio con la Universidad del Museo Social Argentino. Algunas están presentes hoy, que nos ayudan muchísimo, hacen sus prácticas profesionales en el museo y, digamos, tenemos una doble situación positiva porque las pasantes aprenden trabajando con patrimonio, y bueno, pueden empezar a ver cómo es un funcionamiento real de un museo, digamos, de lo que pasa idealmente en la bibliografía a lo que sucede en la realidad. Y también a nosotros nos sirve mucho para avanzar con distintos proyectos de conservación que vamos adelantando hasta finalizarlos. Entonces, ellas nos ayudan muchísimo. Acá lo que quise hacer es mostrarle en imágenes para que sea bien visual y bien claro algunos de las tareas que realizamos. La primera tarea es el inventario. Una colección que no esté inventariada no existe y es permeable de perderse, de que se roben las piezas, por una cuestión de seguridad y de control, que es como a lo que apunta la conservación, es necesario que estén inventariadas. Los inventarios hay de muchos tipos y con mucha información diferente, pero nosotros lo que apuntamos primero es hacer un inventario básico con la tipología, o sea, qué objeto tenemos, las medidas, una foto actual, el estado de conservación que nos va a permitir analizar el estado general de la colección una vez que lo terminamos, saber en qué situación nos encontramos, cuántos objetos están en estado de gravedad, cuántos necesitan intervención, y tener un paneo general de los objetos, además de sumarle esta seguridad, ¿no? De tenerlos controlados, y nosotros en nuestro caso, como tenemos, como vieron que les contó Desiree, tenemos una colección muy variada. Lo que hicimos fue inventariarlos por tipologías. En este caso hoy vamos a hablar de la tipología de la colección textil. Em, a medida que cuando uno hace un inventario, en general uno se enfoca en hacer el inventario, que lleva bastante tiempo, pero nosotros decidimos paralelamente a hacer el inventario, dedicarnos a hacer los soportes de guarda de la colección textil y también de otra que es el papel, que son los dos materiales más sensibles a degradarse, digamos, más permeables a degradarse.
Entonces decidimos invertir un tiempo paralelo de trabajo generando soportes a medida. O sea, cada objeto le creamos un soporte con las necesidades propias de ese objeto, porque tenemos diferentes formas, diferentes rellenos, diferentes materiales, entonces necesitan cada uno algo en particular. Eso se hace estudiando cada objeto y decidiendo una política de conservación preventiva sobre qué tipo de materiales vamos a usar, qué conseguimos en el mercado y también jugando con el espacio que tenemos en la reserva, que como hablamos siempre con Desiree, cada objeto que está guardado como corresponde triplica su tamaño, ¿no? O sea, de tener una caja con 20 objetos adentro, a tener cada caja, cada objeto con su caja correspondiente, obviamente va a ocupar más espacio. Pero es lo que necesita el textil, por ejemplo, en este caso, para poder ser preservado a futuro sin que se deforme, sin que se rompa, sin que le pasen un montón de cosas. Bien. Bueno, como vieron en la imagen anterior y en esta, lo que hacemos en general es hacer cajas a medida de polipropileno corrugado, blanco, es un material que se consigue fácilmente en el comercio, en casas No de... sé si pueden adivinar para qué puede ser esto. Ah, sí, este es un objeto particular del museo, no sé si ¿Se entienden bien qué imaginan es. para qué puede ser? Son... Monedero, pero largo. estos son... sí, muy Sí. bien. Un diplomático donó, entre otros objetos, estos que son unas fundas para espadín. No tenemos otras iguales, o sea, es como muy pensado, muy particular, y es como que tiene el cierre como si fuese a presión como de un monedero metálico, y tiene como un espacio para el mango del espadín, que es la parte de adelante, y después es largo y la punta está forrada en cuero para que no atraviese el fieltro, el espadín con el filo. Son unos objetos muy particulares y lo que pensamos fue guardarlos con un relleno que le hicimos a medida, con guata y friselín perdón, en este caso liencillo. Es como una especie de almohadita a medida para que cuando quede el objeto guardado no se deforme, no pierda. O sea, se llama compensación volumétrica. Es algo muy sencillo de hacer con la cantidad de guata o de vellón siliconado que necesita la pieza y forrado para que no quede enganchado en el fieltro. Y lo que hicimos para ahorrar espacio fue que como son muy largos, pusimos otra almohadilla para doblarlo y que no se generen los pliegues y que podamos guardarlo en una caja un poco más chica. En el caso de los bicornios, tenemos una gran colección de bicornios que son parte accesoria de la indumentaria diplomática. Son objetos muy sensibles, muy particulares, porque son en general de fieltro de lana y tienen bordados metálicos y plumas. Esos son unos objetos como bastante complejos en cuanto a conservación. Y lo que hicimos fue diseñar unas cajas con encastre del mismo material de polipropileno, con unas bandejas también de una placa de polipropileno forrada con una capa de guata también que le haga de amortiguación y unas manillitas de cinta extrafor, que también son materiales que les menciono que se consiguen en cualquier mercería y demás, para no manipularlos en exceso, para que cada vez que los tengamos que sacar de la caja no los tengamos que agarrar directamente. Entonces evitamos manipulación innecesaria. Y también tienen adentro un pequeño relleno con el número de inventario porque todo tiene que estar rotulado para, digamos, reforzar la seguridad. Bueno, otros ejemplos también de estas barreras que les comentaba, primarias y secundarias, son las fundas de friselina. Nosotros usamos mucho la friselina medicinal, la que no tiene ningún tipo de acabado ni ningún adhesivo, como una barrera. En este caso hicimos cortinas también como para bloquear la suciedad ambiental, el polvo y la luz de los objetos que además cada uno está guardado en alguna caja, no tiene otra barrera más. Pero eso nos ayuda a que los objetos no se ensucien y se deterioren más lentamente. También hacemos fundas y perchas a medida para los trajes diplomáticos. Las personas presentes pudieron ver que hay unos trajes exhibidos, son de bordados metálicos muy pesados, por lo que necesitan perchas acondicionadas con gran cantidad de guata y de acuerdo al formato, al corte del saco, en algunos lugares más que en otros, sobre todo en la parte de los hombros. Entonces lo que hacemos es hacer una percha individualizada para cada traje con el volumen que necesita. Y la forramos con lo que se llama venda tubular, que es una venda como de las casas que se venden en las casas de ortopedia, que es de algodón, que nos permite forrar la percha y coserla para evitar que esa guata de relleno se enganche en los trajes.
También hacemos algo de conservación directa, que es lo que llamamos las limpiezas mecánicas. Lo que hacemos es un mantenimiento de las piezas, porque la gran mayoría de nuestras piezas textiles son fieltros de lana que tienden a juntar suciedad y a ser permeables de ataques biológicos, como polillas, por ejemplo. Entonces, cada vez que nosotros vamos a exhibir unas piezas en la exhibición o hacemos un cambio, una rotación se llama, las dejamos descansar. Exhibimos nuevas piezas por unos 6 meses y guardamos las que estuvieron exhibidas. Y en ese proceso hacemos una limpieza mecánica con cepillos suaves y aspiradora con succión controlada, o sea, no tan fuerte, para, eh, para evitar que esa suciedad acumulada después genere nuevos deterioros. En estas imágenes vemos uno de los pantalones de trajes diplomáticos y una caja de objetos de medición que está forrada en terciopelo. Tenemos muchas de esas cajas, así que también lo trajimos en esta foto. Bueno, estas son unas imágenes del trabajo que hacemos en salas de exhibición, porque a veces también tenemos que revisar que los objetos, como están en exhibiciones abiertas, que no tienen una vitrina, que las repare un poco más del polvo, de la luz, lo que hacemos es limpiezas mecánicas también de control. En este caso tenemos unos baúles, están exhibidos en la sala, también hacemos un control, que no aparezca ningún tipo de agente biológico activo, ninguna polilla, ningún bichito, así que también los limpiamos y lo mismo los trajes exhibidos. También acá trabajamos en el acondicionamiento de vitrinas. Había en el ministerio unas vitrinas de madera, como puede pasar en muchos lugares que tienen patrimonio exhibido. Son vitrinas de madera que idealmente, o sea, en la conservación no elegimos madera, porque la madera emana ácidos, emana cosas que no son buenas para la interacción con los objetos, pero en este caso era una madera estacionada, que se llama, que son muebles bastante antiguos. Igualmente le generamos unas barreras de protección con papel aluminio, el de cocina, que lo que hace es bloquear esa emanación de ácidos que puede llegar a haber, y después la forramos también con guata, nosotros elegimos como tela de exhibición un liencillo, oye, en este caso es una sarga, color crudo, porque era para exhibir muchas condecoraciones que tienen colores diferentes y queríamos que todas se vean resaltadas. Y poníamos una tela oscura, algunas les servía, otras no, entonces optamos por elegir un color claro que nos permite observar a todas las condecoraciones sin importar el color y que se puedan ver. Así que hicimos este trabajo de aislamiento interno porque nos adaptamos al mobiliario que teníamos, pero con, digamos, de poco costo, hicimos un ambiente más ameno para las piezas. Sí, acá se puede ver el proceso esa es la vitrina ya aislada por dentro, y lo que hicimos fueron soportes de exhibición a medida para cada condecoración. No hay recetas, la realidad es que uno sabe, tiene ciertos parámetros, pero después trabaja con el objeto puntualmente que va a exhibir, tanto para la exhibición como para la guarda. Nos pasa esto, tenemos que evaluar las necesidades del objeto, cómo podemos hacer para que se pueda exhibir y que se aprecie, pero que no sufra en este proceso, ¿no? De deformaciones, de desgarros, de un montón de situaciones que pueden pasar en un proceso también de montaje. Somos muy cuidadosas con la manipulación. Ay, el peso, papá. En la imagen de la izquierda se puede ver unos pesos de vidrio, porque las condecoraciones originalmente vienen en unas cajas que son como las de joyería, que se ve apenas, como vieron los collares, que vienen, se ve una pequeña parte y atrás se enrolla todo y se guarda. Entonces el textil estaba muy como deformado y apretado en esa caja. Entonces o sea, lo que hicimos fue documentar las cajas originales con la condecoración para no disociarlas, pero nuestro plan a futuro es armar cajas a medida para cada condecoración, que también incluya la caja de cartón original, pero separada, para que no esté toda apretada y doblada adentro. Ahí estamos en un proceso de corrección de deformaciones. Y parte de las tareas de conservación preventiva es elaborar reportes de condición, que es lo que les mencionaba antes, que cada objeto tiene su reporte en el que vamos volcando distinta información. En un principio vamos a poner información muy básica del inventario, que incluye medidas,
estado de conservación, prioridad de intervención y demás, pero ya después vamos trabajando especialmente en cada pieza y vamos a empezar a mirar un poco más de cerca las necesidades de la pieza, los sistemas de construcción, cómo está armada, cómo está ensamblada, cuáles son sus partes, cuántos componentes materiales tiene, porque toda esta información, además de aportar valor a la colección, también nos permite pensar en estrategias de conservación y de restauración a futuro en caso de que sea necesario. Son informes más complejos que quizás esta parte ya es más específica de nuestra carrera que estudiamos justamente para poder entender la interacción de materiales, la composición y los procesos de degradación y de restauración. Por eso traje a colación un objeto textil que está en proceso de restauración, como para que puedan ver la diferencia de trabajo. Este trabajo lo comenzamos con una colega, con Victoria Zucchi, trabajaba en el museo, y bueno, hicimos una documentación muy exhaustiva porque cuando nosotros vamos a pensar en la restauración de un objeto, necesitamos investigarlo mucho más a fondo. Ya no solo pasa por medidas y estado de conservación o evaluar dónde está roto, sino también cómo está, o sea, cómo fue creado y la composición material, porque tenemos que elegir materiales afines para su restauración. Este no lo mencioné, pero es una levita que pertenecía al diplomático italiano Francesco Astengo. Es la única levita que tenemos extranjera, el resto de trajes son argentinos, eh, y fue una donación al museo y estaba en muy mal estado. Como pueden ver en las imágenes, estaba muy deteriorado y era imposible su manipulación. Entonces, cuando un objeto está tan debilitado, tenemos que decidir intervenirlo porque si no, sabemos que en un corto plazo, o sea, en un par de años, vamos a perder esta pieza directamente. Entonces ahí es donde decidimos intervenir. Estos son unos ejemplos de los mapeos que realizamos para poder identificar en todos los estratos, en todas las capas, es decir, en el forro, en los rellenos internos y en la parte exterior del fieltro, los deterioros y en qué zonas estaban localizados, ¿no? Como para tener una idea. Y de cada uno de los deterioros hicimos estos gráficos que nos ayudaron a orientarnos y entender también cómo estaba construido, porque son piezas complejas que tienen distintas capas, en algunos sectores tiene relleno, en otros tiene unas telas de soporte de bordado, en otras tiene solo el forro de seda, digamos, como que es bastante compleja. Y lo que hicimos fue tomar muestras muy chiquitas de las fibras de los distintos estratos que nos permitió el objeto obviamente tomar. Son pequeñas muestras destructivas, pero que nos sirven para analizar al microscopio y hacer distintos tipos de estudios, como combustión, también y poder saber de qué fibras estamos hablando. Sí, pues. Es algo ya más quirúrgico si se quiere. Acá volcamos los datos en el reporte de condición. Por ejemplo, tenemos de cada sector, como pueden ver que dice fotografía sector, y vamos aumentando el lente, ¿no? O sea, vamos generando más aumentos para poder ver cada vez más de cerca el material. ¿Sí? Empezamos con un cuentahilos que en la segunda columna, una lupa, y ya después vamos a las fibras al microscopio con distintos aumentos. Esto nos permite saber la composición. En este caso teníamos de todo. Teníamos lana, algodón, seda y también teníamos un filtro de algodón también. Bueno, teníamos una variedad. Esto también nos ayuda a constatar de que la pieza es realmente de la época que nosotros pensábamos, que es 1865, porque estamos hablando de todas fibras naturales. No había nada sintético ni artificial. Entonces también nos ayuda a cotejar digamos, el origen de la pieza. No sé si se puede contar, nota de color, lo del el hilo, cómo probar si es de plástico, si es Sí, eso se llama pruebas de ignición o de combustión, que con la pequeña muestra de fibra que nosotros tomamos con una pincita, lo que se hace es acercarla a la llama de un encendedor, por ejemplo, y nosotros observamos cómo se comporta esa fibra frente a la llama, cómo se quema, cuánto tarda, el residuo que deja, y todo eso nos indica el tipo de fibra. No es específico, no nos va a determinar dentro, por ejemplo, de lo sintético qué fibra es, pero sí nos va a orientar en la materialidad. Vamos a saber qué es sintético o que es natural. Bueno, acá hay alguna foto del proceso. En este caso, el cuello directamente se había perdido lo que es el forro de seda. Como nosotros hicimos estos estudios y pudimos ver que el forro original negro era de seda y de determinado ligamento, fuimos al mercado a buscar la misma tela, porque la idea de la compatibilidad en la restauración tiene que ver con eso, con agregar nuevo material que va a ir por debajo del original, pero que sea compatible con la pieza. igual Pudimos no es tela de 1800.
No, Estela actual es una seda natural actual, pero que es compatible en cuanto a color, a ligamento, a densidad y un montón de cuestiones que nosotros necesitamos saber del análisis, que se desprenden del análisis de la pieza. Y así hasta ahora, las colas de la levita que se ven en la parte inferior ya están consolidadas, por eso se lo ve como más integrado y más entero. Y nos queda la parte del pecho, que está avanzado, pero nos queda terminar la parte de las mangas. Ahí un poco es un trabajo muy lento. Y eso también me interesaba mencionar que nosotros cuando hacemos un trabajo de conservación preventiva, sabemos que es integral, que hablamos de compra de materiales para guarda, para exhibición, pero que es una inversión a largo plazo, porque si nosotros cuidamos los objetos con este tipo de materiales y estas acciones, vamos a ganar más años de vida del objeto y nos vamos a evitar una restauración que lleva muchísimo más tiempo, es más costosa, no solamente por los materiales, sino por la profesión, ¿ya? Y por las horas que uno le dedica a una pieza en particular en vez de cuidar toda la colección. Obviamente que cuando sucede lo hacemos, pero lo que nos pasa en general con las piezas a restaurar son donadas, que estuvieron hace mucho tiempo guardadas en mal estado, pero porque la gente no lo sabía, por ahí lo guardó en un cajón de madera, todo doblado, o se ensució, o pasó, quedó aplastado. Entonces, cuando llega al museo es que tenemos que intervenir. Pero ya con una política de conservación preventiva, la idea es que las piezas vayan sosteniéndose en el tiempo y no lleguemos a tener que intervenir de esta manera. Bien, eso es todo. Bueno. Bueno, muchas gracias, chicas, un placer escucharlas. La verdad que nos abren ahí un mundo muy, muy, muy interesante de, bueno, de su trabajo y de todo lo que tiene que ver con las relaciones internacionales y los objetos, los textiles. Bueno, acá tengo algunas preguntas de gente que está en el Zoom. ¿Me escuchan bien para Sí, hacérselas? Acá Constanza pregunta si se consiguen las aspiradoras de succión controlada en Argentina. sí, es una buena pregunta porque en verdad nosotros no tenemos succión controlada, sino que la generamos de forma forzosa. Lo que hacemos es a una aspiradora comercial común, lo que hacemos es agregarles tramos de un caño. Por ejemplo, nosotros usamos el de los aires acondicionados, que es ese transparente que se consigue en la ferretería, que tiene un diámetro más chiquito, entonces lo que hace, y es, no sé, usamos de 1 metro, por ejemplo, entonces lo que hacemos es al achicar el diámetro y a sumarle más longitud, bajamos la potencia de la aspiradora. Y si le necesitamos, también intentamos hacer una microaspiración, que en otros países se consiguen aparatos específicos con boquillas muy chiquititas, y lo que hacemos es sumarle otro canito más de plástico más finito, entonces hacemos como un ensamble para bajar la succión, la potencia y para controlar también el orificio. A veces no lo mencioné acá, pero lo que hacemos es proteger la boquilla de la aspiradora con tul, por ejemplo, una malla de tul, con una gomita elástica para que si hubiese alguna parte suelta o más delicada, no se la lleve la aspiradora, por ejemplo. Y trabajamos con un protocolo específico de manipulación en el momento de la aspiración, que es trabajar en plano. También usamos unas mallas que pueden ser también de tul, ¿no? Como unos recuadros, como para apoyarlos en el objeto y no tironear, porque en la succión muchas veces si el textil está, o sea, en general son textiles que están debilitados y esa mínima succión puede generar rasgados nuevos. Entonces trabajamos con mucho cuidado con ese tema. Buenísimo. Bueno, todo una ingeniería, unas estrategias, me encanta, gracias. Adaptada. Sí. Bueno, y acá Elena pregunta si aceptan donaciones de trajes europeos. Sí, sí, en realidad la idea es poder tener una colección lo más completa posible. Por supuesto, lo más importante es lo argentino, pero también es interesante poder comparar con piezas de los otros países. Y dentro del protocolo internacional, también ver cómo son los bordados, por ejemplo, de los uniformes argentinos, qué características particulares tienen, y eso compararlos con los extranjeros. Que bueno, cabe resaltar que en Argentina no se utilizan más estos uniformes, pero en los países europeos, en la mayoría sí, por ejemplo en Francia, en España, en los países nórdicos todavía se utiliza. No hablamos, no aclaramos el tema de las jerarquías y que cada país tiene un diseño específico. Claro. Y también tenemos nosotros en la colección trajes que corresponden a distintos rangos dentro de la diplomacia, secretarios, embajadores.
Ok, Todo va variando y lo mismo sucede se replica en los uniformes de los otros países. ok. Bueno, tengo un par de preguntas más. Para hacer estos gráficos que mostraron, si usan algún programa. En general están hechos con Photoshop, también se puede usar Paint, depende, el Illustrator también, depende, digamos, la capacidad de cada uno de manejar esos programas, pero en general los basamos en una foto de la pieza original y en base a eso trabajamos con los fondos, le dejamos líneas limpias. En este caso hicimos eso porque era lo más práctico y lo más rápido para generar la misma imagen con distintas vistas. Bien. Bueno, y dos más y ya creo que no hay más. Si usan Adlib para el reporte de condición. Ah, no, supongo que tiene que ver con la base de datos esto. Claro. Nosotros trabajamos en una base de datos propia del museo y con también un número de inventario del propio Del ministerio. No sé si quieres explicar. Sí, el ministerio tiene su propia base para el registro de piezas, ¿no? De todo lo que es el patrimonio ministerial. Entonces usamos esa base más una interna del ministerio. Mm. Sí, Elena, pero bueno, quizás nos puede pasar, Elena, mayor Acá información dice ahí que que es un veo que, programa específico para registros. Sí, Genial. bueno, lo tendremos en bien. cuenta. Bueno, y creo que es la última, ¿cómo trabajaron en particular con los hilos entorchados? Bueno, con los hilos hicimos un análisis que nos permitió evaluar la composición material, o sea, de esos hilos, si eran de oro o no, y lo que arrojó el resultado es que eran unos hilos bañados en oro, ¿sí? De un metal más económico, una aleación, y bañados en oro. Nosotros hicimos esa investigación porque tenía uno de los laterales, o sea, uno de los lados estaba mucho más deteriorado que el otro, estaba mucho más oscuro y el otro estaba mucho más dorado. Entonces, dentro de nuestras hipótesis, con Victoria, que trabajamos en la documentación y el proceso de restauración, lo que pensamos de conclusión es que el traje estuvo mucho tiempo guardado, doblado a la mitad, y la parte más oscura estuvo más expuesta a la luz y a la polución ambiental, que generó esta alteración química y oscurecimiento de los hilos metálicos. Y lo que hicimos fue una limpieza mecánica y en algunos sectores una limpieza húmeda con una solución hidroalcohólica, pero con mucho cuidado porque los bordados están insertos en la capa de fieltro. Entonces no se puede hacer una limpieza mucho más invasiva. Bueno, bueno, ahora lo que me toca es concluir la parte del Zoom, agradecerles infinitamente todo el saber, todo lo que compartieron, todo lo que contaron y agradecerles a quienes se conectaron para acompañarnos en este segundo encuentro del ciclo Así Trabajamos. Así que bueno, nos vamos despidiendo y ya por las redes les vamos a anunciar cuándo es el próximo encuentro. Y sé que siguen ustedes ahí presencial charlando un ratito más. Así que, bueno, muchísimas gracias. Sí, gracias, Lau. Ahí vi una pregunta que decían cuándo pueden visitar el museo. Sé que este es un tema, seguramente aquí presente también querrán saber. Acá tienen los datos no sé si después lo pueden compartir, quizás en Modalia los que estuvieron conectados, nos pueden escribir, es museo.diplomacia@cancillería.gov.ar y ahora estamos gestionando únicamente visitas institucionales, pero si pertenecen a un museo, universidad, están interesados, nos escriben y coordinamos una fecha, ¿sí? Gracias a todos por conectarse. Buenísimo. Bueno, gracias. Chau, chau.